El Parkway es una parada obligada para cualquier turista de Barcelona. Todo el mundo se quiere hacer la foto con la lagartija o con las magníficas vistas de la ciudad. Pero detrás de todos estos posts de Instagram hay un error que casi todo el mundo comete al visitar el Parkway. Y es que mucha gente desconoce cuál fue la verdadera intención y toda la carga espiritual que le otorgó Antoni Gaudí. También se desconoce por qué este proyecto terminó siendo uno de los mayores fracasos de la carrera del arquitecto y cómo terminó convirtiéndose en un parque bastante normal y corriente usado por los vecinos de la zona. La realidad es que la gente hoy lo visita como si fuera un decorado, como si todo eso lo hubieran puesto ahí para tu foto súper estética. Por eso hoy queremos contar la verdadera historia de uno de los monumentos más famosos de Barcelona y cuál es la manera más adecuada de visitarlo. Y al final dejamos algunos consejos prácticos, no solamente para turistas, sino también para locales, para que puedan planificar su visita. Nosotros somos Entre Espacios y hoy te cuento la historia del Parkway. Bueno, voy a empezar explicando qué es el Parkway, porque este lugar tiene una particularidad y es que yo creo que su significado ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero vamos a empezar por el principio y aquí las dos primeras claves están en su propio nombre. Se llama Parc, no parque ni parc en catalán. ¿Por qué? Porque en su origen no fue concebido literalmente como un parque, sino como una colonia residencial de lujo inspirada en las Garden Cities británicas, estas ciudades jardín que se pusieron muy de moda a finales del siglo XIX. El nombre debía hacer referencia más a este modelo urbano que a un parque. Además, pues usar el inglés le daba pues cierto aire moderno y prestigioso. Fue construido entre 1900 y 1914 y un poco para resumirlo, la idea es que fuera una gran urbanización de casas aisladas dentro de un recinto cerrado en la parte alta de la ciudad, totalmente rodeada de naturaleza y lejos del humo, del ruido y toda la ordinariez de la ciudad industrial de comienzos del siglo XX. De hecho, el proyecto incluía cláusulas muy estrictas que limitaban la altura, el volumen de las construcciones para no bloquear las vistas al Mediterráneo y prohibía expresamente instalar fábricas, talleres o cualquier actividad que pudiera romper toda esta armonía. El Parkway era como un pequeño Edén que combinaba naturaleza, modernidad y lujo en un mismo lugar. Luego, la segunda clave está en el apellido Way, que viene de Eusebi Way, un personaje muy importante e influyente de la época, pero que en la actualidad está totalmente cancelado por el pasado esclavista de su familia. Y es que Way era un indiano de segunda generación, es decir, que su padre había emigrado a Cuba y había hecho pues una gran fortuna con algunos negocios como el café, azúcar, sectores que siempre han estado muy ligados a la esclavitud. Pero esto su padre, porque Eusebi heredó esta riqueza, además la terminó, no sé, triplicando, porque el señor fundó sus propios negocios en sectores como el textil, el cemento, hasta convertirse en uno de los industriales más poderosos de Barcelona. Gaudí lo veía como un Medici barcelonés, un personaje casi renacentista, que utilizaba su fortuna no solo para ganar poder y relevancia en la ciudad, sino también para impulsar el arte y la arquitectura. Ambos fueron muy cercanos y mantuvieron pues una relación de mutua admiración. Y fue gracias a este vínculo que Gaudí se convirtió en el arquitecto de confianza y diseñó para su familia varias obras como el Parque Güell, los pabellones de la finca Güell y la inacabada iglesia de la colonia Güell. Que la colonia era, nuevamente para resumirlo, un complejo industrial en Santa Coloma de Cervelló que reunía en un mismo lugar la fábrica textil y la vida de los trabajadores. Una especie de ciudad industrial en miniatura con viviendas, escuelas y cooperativa. Y me tomo pues unos minutos para explicar la colonia Güell porque el parque fue concebido casi de la misma forma, pero en vez de ser una ciudad obrera, fue una ciudad diseñada exclusivamente para la alta burguesía. Era justamente lo contrario. Pero bueno, como ya lo había adelantado, todo este viaje místico de la ciudad jardín burguesa terminó siendo un fracaso comercial. Parece ser que el parque estaba demasiado lejos, era muy caro y no terminó de resultar atractivo para los potenciales compradores. De las 60 viviendas proyectadas solo se vendieron 2 parcelas. Una de ellas es la actual Casa Museo Gaudí, donde el propio Gaudí vivió entre 1906 y 1925. La otra es la Casa Trías, propiedad del abogado Martí Trías y Domènech. Aún así, las obras de las zonas comunes continuaron hasta 1914, cuando se paralizó todo por el inicio de la Primera Guerra Mundial. Unos años después, en 1918, tras la muerte de Güell, sus herederos decidieron vender el parque al Ayuntamiento de Barcelona. Y fue justo en este punto cuando la historia cambió por completo.
el Parkway dejó de ser una urbanización de lujo fallida y empezó a convertirse en otra cosa. El parque fue inaugurado como parque municipal en abril de 1926 y, como era de esperarse, no tardó en convertirse en uno de los espacios de ocio más queridos de la ciudad. Al entrar al Parkway te recibe la entrada monumental flanqueada por las dos casas, una la del conserje y otra la de administración. Desde ahí se sube por la gran escalinata precedida por la fuente del dragón que conduce a la sala hipóstila, un espacio cubierto con 86 columnas concebido por Gaudí como mercado del barrio. Sobre ella se abre la gran plaza, el antiguo teatro, al aire libre, con un banco ondulante, trencadís, pensado como espacio de reunión y mirador. A partir de aquí tenemos todo el parque, con un montón de caminos, viaductos y jardines integrados en la ladera. Todo este conjunto estaba muy al servicio de los vecinos, donde se celebraban bailes, actos culturales e incluso competiciones deportivas. Y puede ser difícil de imaginar esta Barcelona antes del turismo masivo, pero durante mucho tiempo el Parkway tuvo un rol más vinculado a la vida cotidiana del barrio de la Salud. Pero este momento casi idílico duró relativamente poco, hasta las décadas de 1980 y 1990. En 1984 el Parkway fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto supuso un cambio radical, dejó de ser un simple parque modernista diseñado por un arquitecto famoso para convertirse en un lugar con un reconocimiento mucho más internacional. Y un par de años después, en 1992, Barcelona celebró los Juegos Olímpicos. Que esto también supuso un cambio, pero no solo para el parque, sino en general. Barcelona pasó de ser una ciudad bonita del Mediterráneo para convertirse en una ciudad marca, un destino turístico de primer nivel. Pero bueno, fue un poco la mezcla de todos estos elementos, como el Parkway se convirtió pues en una parada obligatoria para todos los turistas que empezaban a llegar. Y aquí conviene recordar una cosa, y es que el Parkway era un parque público, es decir, un espacio al que podía entrar todo el mundo, o sea, tú puedes llevar tu perro a ver al atardecer, y mientras todo el mundo era un vecino del barrio, pues funcionaba bien. Pero con la llegada del turismo masivo, todo el mundo pasó a ser literalmente millones de personas al año. Y fue en este punto de toda esta historia cuando se tomó una decisión que terminó generando mucha polémica. En el 2013 el ayuntamiento decidió regular el acceso a la zona monumental, limitar el aforo y cobrar entrada. La medida se tomó en teoría para mantener pues, un mayor control y proteger ese patrimonio de la humanidad, pero ya aquí es donde surgen la mayoría de las críticas. En la práctica lo que se hizo fue privatizar toda la zona monumental del parque, que solo se puede visitar si pagas. Mucha gente de la ciudad todavía recuerda estas épocas doradas de antaño, cuando no tenías que pasar por el control de acceso, que no había tanta gente, cuando era un parque digamos como muy común y corriente. Pero claro, esta imagen hoy en día ya está muy lejana y es precisamente de ahí que vienen tantas críticas en la actualidad, de la sensación de que lo que un día fue un espacio de barrio, ahora se ha convertido en un escenario totalmente monopolizado por el turismo masivo. Bueno, después de hacer todo este viaje, volvemos entonces a la pregunta, ¿cómo creo yo que es la forma correcta para visitar el Parkway? Yo creo que la visita al Parkway debe empezar por su propia historia, con un recorrido guiado, un libro o alguna de la información que tenemos aquí. Porque una cosa es hacer el recorrido y decir, ¡ay, qué bonito! Y otra muy distinta es entender la forma en que Gaudí concibió todo el espacio. Cada rincón del Parkway tenía una función concreta dentro del proyecto original. Más allá de su carácter burgués y elitista, Gaudí dotó al parque de una clara dimensión simbólica y espiritual. El Parkway está diseñado no solo para ser observado, sino recorrido. Al estar construido en una ladera, Gaudí aprovecha la pendiente natural de la montaña para plantear un ascenso progresivo. Se entra por la parte baja, más cotidiana y terrenal, y poco a poco se va subiendo hacia los puntos más elevados del parque. Esta idea de ascenso no es casual, forma parte de una tradición simbólica muy antigua en la que el camino y el esfuerzo físico tenían un sentido espiritual. Dentro de este planteamiento aparece otro detalle interesante. Hay un camino que atraviesa el parque y a lo largo de él se alinean 150 esferas de piedra. En origen cumplió una función muy práctica, separar la zona de los peatones y de los carruajes, pero muchos han visto en este número una posible lectura simbólica
al relacionarlo con las 150 cuentas del Rosario, convirtiendo el paseo en un recorrido casi meditativo. Así la persona que entraba al Parkway iniciaba el camino desde la parte más baja y a medida que iba avanzando también lo hacía en un plano simbólico. El recorrido culminaba en la parte más alta del parque, donde Gaudí había previsto construir una capilla que nunca llegó a levantarse, reforzando la idea de un ascenso espiritual que estructura todo el conjunto. Entonces la recomendación es esta, que cuando vayas al Parque Güell, lo ideal es que reces el rosario. No, bueno, ahora en serio. Primero, conocer su historia, su simbología, entender un poco mejor el universo arquitectónico de Gaudí. Luego, la recomendación más importante es idealmente visitarlo entre semana, casi que en horarios laborales. Así se deja un poco de espacio para que los vecinos puedan seguir disfrutando del parque. En la parte de la descripción les voy a dejar el link donde no solamente puedes comprar las entradas, sino que también puedes hacer un recorrido guiado. Eso sí, todo se debe comprar con antelación, lo dejen para el último momento, ya que las entradas se suelen agotar. Y de resto, hay varias normas de comportamiento bastante básicas que no solo se aplican al parque, sino en general. Yo creo que todo turista que llegue a la ciudad debería tener muy claro que Barcelona pues no es un plato de rodaje. Aquí la gente vive, trabaja y habita la ciudad. Y ojo, que con esto yo no estoy diciendo que estoy en contra del turismo. Yo realmente no simpatizo con todo este movimiento de turismo home, porque yo creo que al final todos somos turistas, a todos nos gusta viajar a algún lugar y en algún momento somos esa persona que está en una ciudad masificada y se está tomando la foto más cliché del mundo. Pero como todos somos turistas, yo creo que deberíamos tener un mínimo de civismo en las ciudades que visitamos. Y un último detalle que no mucha gente sabe, el Parkway sigue siendo gratis para los residentes. Lo único es que te tienes que inscribir en el programa Passi Verd, una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona. Y bueno, esta es la historia y la realidad actual del Parkway, de un proyecto de lujo fracasado a un símbolo del turismo masivo en Barcelona. Y antes de que se salgan, si llegaron hasta aquí, recuerden dejar un like que está por acá. Y ahora que estoy aquí editando, también se me olvidó comentarles que desarrollamos estas guías con toda la información más completa de Barcelona, por si vienes de visita, para que planifiques tu viaje. Toda la información te la dejo también en la descripción. Comenten cualquier cosa, pon un emoticón relacionado al parque y suscríbete para más historias de la ciudad. Nos vemos en la próxima. Adeu.